Muy buenas a todos. Vamos a hablar hoy de la capacidad de carga de los alojamientos turísticos como factor de sostenibilidad. Y el caso que vamos a coger de investigación es el de la ruta del vino de la Sarquía malagueña, en España. En cierto modo, este trabajo es continuación de una presentación que hicimos el año pasado en el que hablábamos de las potencialidades de la ruta del vino de Málaga en el caso de la Sarquía. En este caso vamos a observar cómo deben ser la capacidad de alojamiento y qué problemas hay en torno a ellas siempre de una perspectiva sostenible. La sostenibilidad es un objetivo irrenunciable al que todo sistema turístico debería evidentemente tender. De este modo no nos hemos planteado otra situación más que observar la realidad e intentar extrapolar esa realidad a nuestro estudio para conocer realmente qué problemática existe en torno a los alojamientos, qué capacidades existen y qué soluciones de futuro se podrían aportar en torno a un tipo de carga turística sostenible en cuanto a los alojamientos. El concepto de sostenibilidad surgió en el informe conocido como informe Brundtland, publicado en 1967 por las Naciones Unidas. En él se definían los problemas que acuciaban en el futuro en torno al crecimiento económico, los desarrollos económicos negativos que iba a generar la globalización y intenta establecer una serie de soluciones que han sido asumidas con el tiempo por parte de los distintos investigadores y la sociedad como objetivos de sostenibilidad. En este caso, haremos especial referencia a lo referido a la ruta del vino de la Sarquía, que es realmente un factor interesantísimo de desestacionalización turística y de turismo sostenible. El concepto de sostenibilidad es amplio, sin embargo vamos a abordarlo desde una serie de puntos de vista que son de interés para nuestro caso, ¿de acuerdo? El primero es en el aspecto ambiental y social y económico, ¿de acuerdo? Debemos de asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, sino que es necesario protegerlos y hacer un uso racional de ellos. Del mismo modo, hay que promover el desarrollo social buscando una cohesión entre las comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios de calidad de vida. Y finalmente tenemos que promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos los habitantes de una misma región, lugar, de acuerdo, o nación, sin dañar el medio ambiente. Esta es una cuestión primordial. De este modo, podemos observar una serie de factores de desarrollo sostenible que atañen tanto a la vida sobre la Tierra, que tienen distintas entidades, y que también atañen al bienestar humano. Como podemos observar en la gráfica, esto tiene una serie de distintos factores, ¿de acuerdo?, que tratan sobre los recursos, la salud, la libertad, la igualdad, la equidad, ¿de acuerdo?, las regulaciones medioambientales, la conservación, el uso de los recursos de una manera racional para no agotarlos, ¿de acuerdo? Y en todo caso, establecer una serie de elementos sociales y culturales por el cual nos rijamos para poder controlar ese tipo de desarrollo y que sea evidentemente sostenible en el tiempo. El caso que nos atañe, nos importa mucho el concepto de turismo y sostenibilidad, ¿de acuerdo? Si tomamos una definición de las Naciones Unidas para el turismo sostenible tiene que plenamente tener en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes de la industria turística, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Es decir, es una amalgama de elementos que deben proporcionar una visita, evidentemente, satisfactoria para los turistas, pero a su vez debe de proporcionar un sustento económico que no distorsione a las comunidades locales y que, evidentemente, sirva para su desarrollo siempre en un sentido armónico. Es decir, tenemos que hacer un uso óptimo de los recursos naturales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, algo que en muchos lugares está en cuestión, evidentemente, por el fenómeno de la aculturación, asegurar que las actividades económicas van a ser viables, evidentemente, y finalmente, como hemos dicho antes, asegurar un grado de satisfacción en los turistas y, evidentemente, que presente una experiencia satisfactoria para ellos. Dando un paso más allá, tenemos que hablar del concepto de sostenibilidad y enoturismo, que en este caso es importantísimo para este trabajo. La Carta Europea de Enoturismo recoge las bases de este y además incide en el punto 2
sobre el concepto de sostenibilidad, diciendo los territorios vitivinícolas deben comprometerse y dar prioridad absoluta a los principios de desarrollo sostenible, es decir, tienen que ser sostenibles a nivel económico, social y evidentemente ambiental. Evidente, los compromisos de sostenibilidad se sustancian en los territorios vitivinícolas de una manera esencial. Y estos territorios deben jugar un rol determinante para la conservación, la gestión y la puesta en valor de los bienes territoriales. Del mismo modo, esta puesta en valor de los bienes territoriales incluirá factores medioambientales, naturales y también culturales, históricos y paisajísticos, que son muy importantes. Así que los recursos territoriales y vitivinícolas deben ser tutelados, preservados y cuidadosamente gestionados para poder desarrollar una faceta sostenible de este tipo de turismo. Finalmente, en este repaso metodológico que estamos haciendo antes de ir al caso propuesto para estudio, tenemos que hablar de la capacidad de carga y la sostenibilidad. Es muy importante la capacidad de carga de un territorio. Es decir, en el marco de la oferta no turística, tenemos que saber que solo puede existir una ruta del vino en un lugar donde hay una denominación de origen de vinos, ¿de acuerdo? Es decir, donde no haya un vino con denominación de origen no puede haber una ruta del vino, y esto debe conjugarse, evidentemente, con una planificación turística que tenga en cuenta cómo es ese territorio, qué oferta puede ofrecer y, evidentemente, cómo debe ser la capacidad de carga para que ese territorio soporte una cantidad de turistas suficientemente crítica para mantener las infraestructuras vitivinícolas, en el caso de la ruta del vino, pero a la vez no se vea masificado o, como hemos dicho habitualmente, muera de éxito por la afluencia masiva de público. Entendemos entonces la capacidad de carga como el número máximo de turistas que pueden visitar en el mismo momento un sitio o lugar dado, sin causar al ambiente destrucción alguna en el orden físico, biológico o económico y sociocultural, ni una degradación inaceptable del grado de satisfacción del visitante o de la propia experiencia turística. Es decir, como vemos, vuelven a conjugarse los dos factores de conservación y a la vez de experiencia turística. Evidentemente, la metodología más aceptada para obtener la capacidad de carga es la de Cifuentes, del 92, que es la que hemos utilizado nosotros, ¿vale? Y que busca establecer el número máximo de visitas que pueden recibir un área geográfica determinada con base a sus condiciones físicas, biológicas y al manejo que presenta todo este tipo de elementos. El marco de investigación es la Axarquía de Málaga. Málaga es una de las 8 provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Axarquía está situada en la parte oriental, limítrofe con la provincia de Granada al oriente y al sur con el mar Mediterráneo. La Axarquía también coincide territorialmente con una de las zonas de producción de la denominación de origen de los vinos de Málaga y sierras de Málaga. Como hemos dicho, la Axarquía es un ámbito conocido por su histórica producción de vinos. Se localiza en la zona más oriental de la zona de la provincia de Málaga y tiene una superficie de algo más de 1000 kilómetros cuadrados de superficie. Lo limita al sur con el mar Mediterráneo, lo cual tiene una influencia poderosa en el influjo de los vientos y de las temperaturas, y al este se encuentra la provincia de Granada, recortada por una serranía que toma alturas de hasta 2000 metros de altura, lo cual de decir que el relieve va en aumento desde la costa hacia el interior con unas formaciones de valles profundos que son irrigados por pequeños lechos estivales, generalmente, y por algún río importante. En el lado occidental, la comarca limita con la capital de Málaga, la comarca de Antequera y Nororma. Esta zona tan pequeña se destaca por la orografía difícil, por los sistemas de explotación agrarios, que históricamente ha sido la vid y actualmente son los cultivos subtropicales, y tiene una diversidad paisajística y de recursos en los que se establecen 31 municipios con hasta 67 pedanías. La historia de la Sarquía es muy rica. Desde luego, la explotación de vino en la provincia de Málaga es anterior a la llegada de los romanos, concretamente con los fenicios, y posteriormente se fue conservando esa tradición vitivinícola, incluso en época árabe, hasta la actualidad. Uno de los hitos más famosos y que económicamente tuvo
una incidencia muy profunda en la economía fue la plaga de la filoxera, que llegó en 1877 y que tuvo un impacto terrible al tenerse que arrancar la mayoría de las vides, lo que supuso una ruina económica, sobre todo en la comarca de la Sarquía. En el 1 de julio de 1900 aparece por primera vez el reglamento de la Asociación Gremial de Criadores y Exportadores de Vino de Málaga. Este reglamento, sobre todo, velaba por la exportación de vinos, garantizando un sello de origen de dichos caldos, lo que le daba legitimidad y lo protegía frente a las posibles imitaciones que existían debido a la fama que tenían los vinos de Málaga, a pesar de, evidentemente, la reducción de producción que se había visto influida por la filoxera. La marca Málaga se crea el 5 de febrero de 1924. Se inscribe en el registro y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 1924, con el objetivo, evidentemente, de comercializar y, sobre todo, proteger los vinos con una denominación propia que se convertirá en el futuro en la denominación de origen Málaga. El Consejo Regulador vería la luz el 8 de septiembre de 1933 como denominación de origen Málaga, que se ampliaría en el 2001 al concepto vinos de Málaga y sierras de Málaga, y más tarde al 2004 con el concepto de vinos de Málaga, sierras de Málaga y pasas de Málaga. En España, siguiendo la tendencia europea y mundial, es ACEVIN quien certifica las rutas del vino. En el caso de Málaga, existe actualmente la ruta certificada del vino de Ronda, que lleva en funcionamiento ya varios años. Sin embargo, fue el pasado 17 de mayo del 2019 cuando se presentó la ruta del vino de Ronda y Málaga, donde se incluirán todos los itinerarios que habrá en la provincia, que incluye el itinerario o ruta, también conocido, de vino de la zona de producción de la Axarquía. Como hemos indicado anteriormente, la comarca de la Axarquía tiene alrededor de 1000 kilómetros cuadrados y la cabecera de la comarca es la ciudad de Vélez Málaga, que actualmente tiene una población censada de unos 80.000 habitantes y una superficie de 157,9 hectáreas. La Axarquía tiene la concentración de población más importante junto a la costa. El siguiente municipio de más importancia y que funciona de ciudad dormitorio es el Rincón de la Victoria, ¿de acuerdo? Con una población que en torno a los 50.000 habitantes. Luego la conocida Nerja, porque tiene un potencial turístico importantísimo, Torrox y Algarrobo. Como podemos observar, todas son localidades cercanas a la costa. El resto son pequeños municipios que no superan en muchos casos los 200 habitantes y que se distribuyen en el interior de la comarca, en la zona que el relieve es más abrupto y va cogiendo altura respecto nos acercamos a la frontera con la provincia de Granada. Tenemos entonces que la distribución de la población no es homogénea en el territorio. Por un lado, en el 31,5% del territorio se concentra el 79% de la población, mientras que en el 68,5% del territorio restante solo se concentra el 21% de la población, con un total alrededor censado de 212.000 personas. Población que habría que sumarle los extranjeros no censados y que suponen un grueso de población importante, pero que no se conoce exactamente su cifra, salvo por estimaciones indirectas. Los recursos enoturísticos de la Axarquía son muy vastos y poseen un gran interés para los posibles turistas como atractivo adicional a la visita a las bodegas. Tenemos desde museos relacionados con la historia del vino o museos relacionados con la historia, edificios históricos, paisaje propiamente dicho del vino, que es fascinante y que es uno de los valores más interesantes de la Axarquía. Tenemos también fiestas autóctonas en todos los municipios. Tenemos oficios antiguos que todavía hoy en día se ejercen y se pueden incluso experimentar. También tenemos artesanía propia de la zona, gastronomía interesantísima y peculiar en cada municipio, algunas enotecas, una gran red de restauración que hace las delicias de cualquier visitante, así como algunas empresas de servicios turísticos que son capaces de ofrecer en un futuro programas especialmente diseñados para los turistas enológicos. Del mismo modo, actualmente hay abiertas 10 oficinas turísticas que ofrecen información de variado tipo, pero que no poseen una estructura organizada y que deberían ofrecer unos servicios más adecuados a las necesidades de los turistas. En la tabla que pueden observar en esta diapositiva
se recoge en las bodegas que hay en la zona de la Sarquía, que suman 10, ¿de acuerdo? Con una salvedad que es Ucopaxa, que también comercializa pasas, y podemos observar las distintas características que tienen dichas bodegas y la localidad en la que se sitúan. Como podemos ver, existen varias bodegas situadas en Cómpeta y otras en Vélez Málaga. Así que la distribución territorial de las bodegas no es homogénea, pero evidentemente representan muy bien la producción actual de vinos de la comarca de la Sarquía. En la presente diapositiva podemos observar dos distintas magnitudes. Por un lado, se observa el total de viviendas que hay en la Sarquía, divididas en viviendas familiares y viviendas principales y viviendas no principales. Y lo que podemos observar básicamente es que existe alrededor de 80.000 viviendas que son consideradas como primera vivienda, mientras que existen 58.000 viviendas familiares que no son utilizadas de manera continua, lo que puede suponer un aumento de la capacidad de carga y de recepción de visitantes si éstas se ponen en valor. Y un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar el número de alojamientos posibles que hay en la Sarquía. En la gráfica inferior, la tabla inferior, podemos observar cuál es la oferta reglada y cuál es la oferta no reglada de plazas. Las viviendas, lo que se conoce como VPT, son plazas estimadas que existen en la oferta no reglada en las viviendas no principales de la Sarquía. De hecho, como podemos observar, la oferta reglada es muy pequeña en comparación con la oferta no reglada y la capacidad de carga de alojamiento es altísima en comparación con la oferta reglada. En cuanto a las pernotaciones, es muy interesante observar cuál es el ciclo estacional de las pernotaciones. Existe evidentemente una demanda turística a lo largo de todo el año, se intenta desestacionalizar esa demanda, pero evidentemente hay unos picos que corresponden con los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Tenemos los totales provinciales y tenemos los de la Sarquía. Llama la atención que la Sarquía siempre supone en torno a un 10% de la oferta total o de la oferta total turística de la provincia de Málaga. Sin embargo, la estancia media aumenta en la zona de la Sarquía respecto al total provincial, sobre todo en los meses que la demanda turística es más baja, lo cual nos habla de un interés por parte de los turistas por permanecer la Sarquía fuera de la temporada alta, algo que indica el interés cultural de la zona y el potencial que puede tener para el turismo enoturístico. La oferta de alojamientos turísticos es realmente limitada en las zonas del interior. Como podemos ver, el peso de la oferta se concentra sobre todo en las zonas costeras, donde el negocio se concentra para el turismo de sol y playa, que además tiene una estacionalidad marcada en los meses de verano. El interior entonces permanece con una oferta muy limitada, que es un factor interesante a tener en cuenta para el desarrollo de la ruta del vino como oportunidad, pero también evidentemente como factor limitante debido al gran número de alojamientos ofertados en la costa azarqueña. Al contrario de lo que sucedía con la oferta hotelera, la oferta de alojamiento rural se concentra en el interior. En la costa casi no existen plazas de turismo rural, concentrándose todas en los pueblos del interior. Aquí habría que añadir, evidentemente, la oferta no reglada. En este caso hemos recogido la oferta reglada, pero somos conscientes de que existe una oferta no reglada que estamos actualmente midiendo y que es muy interesante recoger para establecer un número total de alojamientos que nos indique la posibilidad de la carga turística en la zona del interior, que es donde, evidentemente, se desarrolla la actividad enoturística. En esta diapositiva podemos observar la densidad de la capacidad de alojamiento, tanto reglado como no reglado, que nos indica, evidentemente, el peso específico que tiene la costa frente al interior. En el interior destacan algunos municipios, como pueden ser Periana, y por otro lado los límites con Torrox y la zona de Nerja, que son Frigiliana en este caso, y la zona de Cómpeta, donde hay una afluencia muy importante de extranjeros, sobre todo alemanes, y donde existen curiosamente dos bodegas y donde el paisaje del vino todavía se conserva de una manera más auténtica
y donde las labores del vitivinícolas y tradicionales todavía hoy en día se mantienen. En nuestro estudio hicimos un DAFO del sector vitivinícola por el interés que supone, evidentemente, para el establecimiento de una ruta del vino y como factor atractivo para establecer una ruta del vino y la atracción de turistas. Se caben destacar muchísimas cosas. En el apartado de las debilidades, quizás eh, el problema que existe es que el turismo que visita la zona no tiene como prioridad la cultura del vino. Existen carencias profesionales de profesiones especializados, no hay una señalética adecuada y hay una dispersión muy grande de los núcleos de población con unas comunicaciones que en algunos casos son muy deficientes. Las amenazas evidentes son el número de bodegas tan limitado que existe, la posibilidad de que otros itinerarios de la ruta eclipsen el itinerario de la sarquía y la masa crítica que ejercen hoy en día las bodegas de la sarquía, que son de un tamaño muy pequeño y que difícilmente pueden acoger grandes cantidades de turistas o una cantidad de turistas suficientemente interesante para promover un sector eh, económico sostenible. Entre las fortalezas cabe destacar el paisaje agrario de la comarca, que es único y que se ha conservado intacto o casi intacto desde hace siglos y que tiene un gran atractivo visual, el patrimonio material e inmaterial, que es de una gran riqueza y que se conserva hoy en día, la gran variedad de eventos y fiesta, la alta calidad de los viñedos de la zona con variedades autóctonas y endémicas de uva, algo que es realmente atractivo, y como oportunidades tenemos la voluntad de instituciones públicas para mejorar la oferta turística, desestacionalizarla y generar una ruta del vino con turistas de calidad, de manera que se convierta en una actividad económica sostenible, la integración de la ruta de la Sarquía dentro de la ruta del vino de Málaga y Ronda, una mejora evidente de la cultura del vino y una necesidad de captación de turistas de la costa que existen ya y que evidentemente hemos visto que acuden masivamente a una zona altamente densificada para poder ofrecerles una alternativa de ocio y que también a la que se incorporen los propios residentes, que son también llamados a participar de este tipo de cultura del vino. Ya llegados a las conclusiones podemos resaltar que si relacionamos la capacidad máxima de alojamiento con la superficie de la comarca y su población, se observa un grado de densificación de 207 plazas por kilómetro cuadrado y como 1,03 plazas por habitante, siendo muy acentuadas las diferencias, como hemos señalado ya anteriormente, entre la costa, con 578 plazas por kilómetro cuadrado y 1,18 plazas por habitante, y el interior, que va a 29 plazas por kilómetro cuadrado y 0,46 plazas por habitante. La densificación entonces es muy importante en la sarquía en temporada alta. El grado de ocupación es el 100%, duplicándose los usuarios del territorio. Esto significa que la presión sobre el territorio es altísima y sobre todo también sobre las infraestructuras y servicios como el saneamiento, el abastecimiento de agua, lo cual hace difícil actualmente establecer una política de sostenibilidad en estas zonas. La oportunidad evidentemente está en el interior, donde hemos visto que la densidad es mucho más baja y el interés y la oferta eh, enoturística puede ser una de las salvaguardas de todo el sistema cultural, económico y social que todavía pervive en la sarquía. El impacto directo implica una calidad del destino y por extensión una disminución de la satisfacción de la experiencia turística, algo que contempla como factor negativo el concepto de sostenibilidad, es decir, la enorme densificación puede generar una experiencia negativa, con lo cual nos alejamos de ese objetivo. Esto en cuanto a la costa. El interior tiene esa posibilidad de dar ese paso más allá de ofrecer esa oferta complementaria de calidad y de una experiencia altamente positiva. Podemos decir entonces que la distribución de la carga es muy desigual entre la costa y el interior, una costa dedicada al turismo de sol y playa, y un interior dedicado más a un turismo residencial con un interés por el vino y por los factores culturales, que los recursos turísticos del vino son muy atractivos para construir una oferta alternativa de calidad sostenible, importantísimo, que existe una posibilidad de conducir parte de ese turismo del sol y playa a las rutas no turísticas, incrementando el valor de dicho turismo, el gasto medio y evidentemente la repercusión económica sobre el territorio, cuidando mucho de que los impactos sociales
y medioambientales estén muy controlados y similarmente que existe una necesidad de alojamientos de calidad en las zonas rurales que muestren la realidad del territorio y sus potencialidades para convertir esta oferta en una oferta sostenible. Los autores de este estudio, Gorka Zamarreño, Elena Cruz Ruiz y Elena Ruiz Romera Cruz, quieren agradecer a todos los oyentes y videntes su participación, los comentarios que puedan hacernos, para lo cual pueden dirigirse al foro general de EDAS o también dirigirse por correo electrónico en la dirección que se indica en la diapositiva que están viendo. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que les haya resultado interesante el tema expuesto.